soy de fama, voy a decir una sola cosa que encontré en el último tiempo que creo que vale la pena discutirla con ustedes. Es bien de mercado. Yo siempre supuse que el mejor inversor del mundo era Warren Buffett. Después Mobius, después Larry Fink de BlackRock. ¿Saben que no? El más rentable de todos en los últimos 50 años es un tipo que yo no conocía, que se llama Alejo Rodríguez. No, se llama Simon. Un tipo que es el que creó, en base a él, creció la matemática cuántica, o ver el mercado desde el lado cuántico, ¿no? Bien matemático. Y él utilizó todo ese proceso matemático para tener el mejor portfolio en los últimos 30 años que te da anualizado un 66% anual. ¿Lo compró o hizo la simulación? No. Maneja un fondo Puso que fue plata. el más rentable. Okay. Se hizo millonario a los que creyeron en él. Claro. Y perfil muy bajo, porque a mí me encantan estos temas y yo no lo conocía. Bueno, ¿cuál es la clave? Escuchen esto. ¿Cuál es su clave que lo hizo famoso? Él la llamó a su estrategia las pizzas del Pentágono. Las pizzas del Pentágono. ¿Por qué? Él sacó la correlación con datos matemáticos que cada vez que el barrio cerca del Pentágono tiene venta récord de pizzas, es que un quilombo en puerta hay. Quiere decir que en el Pentágono están trabajando horas extras. Entonces calculaba la cantidad de venta alrededor del lugar. Acá pasa algo porque hay mucha gente demandando empanadas, pizza, eso a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, y demostró que hubo quilombo en Afganistán, que después estuvo lo de Irak, que después... Entonces sacó la correlación de datos matemáticos en el consumo de al lado para motivar que algo está pasando. Y yo utilicé, obviamente, ese dato argentinizándolo, mientras que las pizzas acá se vendan cerca del Congreso, los invitados en el programa sean los analistas económicos, financieros o políticos los que marquen la condición, y no el que produce en serio, no aquel que cambia un país en serio, aquel que se juega la piel, el que pone su guita, el que toma empleados. Si el protagonista en todos los debates siguen siendo la burocracia, si quieren, en cada uno de los puntos, y no el que produce, es que todavía no tenemos la señal cierta de un cambio de largo plazo. Pegado. Porque lo que hizo el tipo es la correlación, pero además la explicación causal. No es que se quedó simplemente con la correlación, sino que dijo, si hay venta extra de pizza es porque Brillante. hay actividad muy importante. Muy importante. Marplatense, Fabián Galperín, que me mandó, leyéndola, yo lo había publicado en la nota ayer, y leyéndola me tiró un par de cosas que también pasó. Dato de Alan Greenspan. Él decía que el final de la recesión era cuando aumentaba la venta de calzoncillos en los hombres. Que era que en recesión era lo que vos dejás de comprar, ropa interior. Dejás de comprar. Que la oscilación alrededor del ciclo de los bienes durables es mucho mayor que los bienes no durables. Si vos vendés mortadela, vos tenés que saber que tenés cierta oscilación. Si vos vendés auto, vos tenés que saber que en buenos años se te triplica la demanda, pero en los malos años se te cae la demanda 90%. Porque la gente que en condiciones normales, yo diría, bueno, voy a cambiar el auto y esperemos un cachito. Y ese es un fenómeno colectivo. No es que se ponen de acuerdo, sino que a mucha gente le pasa el mismo estímulo. Está relacionado con el reloj de Merrill Lynch, que es, de alguna manera, esto lo creó el banco Merrill Lynch hace un montón de años, después se fue perfeccionando, que es una rueda en donde lo que te dice es, en base al momento del ciclo económico, cuándo conviene invertir, en qué tipo de activos y en qué sectores. Entonces, por ejemplo, en momento de recesión, lo que decía el profe, no te conviene comprar compañías que hacen celulares o computadoras o autos, porque en momento de recesión no vas a cambiar ni la computadora ni el auto, pero sí en momentos de crecimiento económico. En cambio, obviamente, en momentos de recesión, vos no dejás de consumir agua, electricidad o gas. Puede haber un poco menos consumo, te cuidas un poquito más, la industria puede consumir un poco menos, pero igual siguen consumiendo. Entonces, los utilities, ¿no? O sea, las compañías de servicios públicos siguen vendiendo en momentos de recesión. Entonces, y así hay otros ejemplos que uno puede poner, compañías o sectores a lo largo del ciclo económico. Sí. Lo vamos a ver ahora eso, ¿no? Acá. En Argentina decís, Sí. Bueno, estamos en un ciclo económico largo de recesión en Argentina. Sí, lo decía por las tarifas, digo, si aumenta, ¿qué va a pasar también, ¿no? Con el consumo. Es que ahí lo traslado a pregunta, profe. Va a pregunta. ¿Yo qué hice? ¿Qué culpa No sé, tengo? no, Acá, es que estás a mi izquierda, no Dale. voy a hacer otra cosa. Ayer, muy interesante, me tocó compartir con Gustavo Bazán, economista, periodista económico de Clarín, y
Y él contaba que es verdad, él hacía una reflexión diciendo, bueno, inflación de enero y de diciembre le pegó mucho, era más de alimento y le pegó mucho más a las clases bajas. Lo que vamos a vivir febrero y marzo es una inflación de servicio, no tanto de alimentos, sino suba de tarifas, etcétera. Entonces nos va a pegar más a la clase media. Base a eso, ¿qué consume la clase media? Que va a tener que dejar de consumir y quizás le pegue mucho menos a las clases bajas. Esta fue la reflexión y te lo tiro casi como una pregunta. No lo busquen porque ya falleció, digamos, del siglo XIX, que hizo, yo diría, la constatación empírica más robusta que tenemos, que es que a medida que aumenta el ingreso de una familia, de una persona, baja la proporción que gastan alimentos. Entonces ese es lo que acabo de decir. Los pobres, sobre el total de los gastos, gastan más en alimentación, digamos así, que los ricos. Entonces, si vos tuviste un aumento en alimentos, le pega más a uno que al otro. Cuando viene la parte de servicio, puede ocurrir lo contrario. Ahora, en los aumentos de tarifa, yo quiero ver exactamente cómo termina, cómo se segmenta. Porque a mí me parece que muchos periodistas agarran el total, pero son todas estructuras, hay muchos precios, ¿viste? Quiero ver. ¿Cómo llegás a esa información de quién es el mejor inversor? Bueno, ¿Te la cruzás de casualidad o la fuiste a buscar? No. A ver, por suerte es mensurable. Yo puedo hablar un montón, pero esto se resuelve fácil. Diciendo Del pasado. Del pasado, claro. Del pasado. Hasta el pasado. El mejor del pasado. Mostrarme tu récord. Una cosa es decir, sí, yo compré Bitcoin cuando valía 3 centavos o compré... Hablando de eso, después tengo una historia hermosa de eso. Compré y te la cuentan. Todos ganaron plata y todos son buenísimos. Pero bueno, en economía de mercado de capitales y sobre todo en fondos, es muy transparente el número. Porque vos ves el fondo Y fácil de encontrar, digamos. Y vos ves el rendimiento del fondo de Warren Buffett, Berkshire. Vos ves y vos podés ver cómo le fue a BlackRock, cómo le fue. Encima ahora cotizan, tienen mercado secundario esos fondos. Entonces, una cosa es medio injusto porque la cotización de ese fondo quizás no tiene que ver con la cartera que tiene adentro porque también están las expectativas que tiene ese fondo. Hay empresas que valen menos, hay muchas empresas. Si yo mido por la liquidez que tienen muchas empresas, hay muchas empresas que valen menos de lo que vale ese mercado. Okay. Entonces, está muy bien tu pregunta porque miro por un resultado que describe la cotización del mercado, que es la percepción de la gente que tiene sobre ese fondo, que no es necesariamente la cartera que tiene del fondo. Y un aprendizaje, que yo viví, creo que una vez lo conté, perdón si lo repito, un aprendizaje que yo viví con eso es, mi primer nota escrita fue en el Cronista Comercial, vos creo que ya no estabas ahí, yo recién entraba a la bolsa, debía tener 22 años, 23 años. Si yo hubiera estado no se hubiera publicado nunca esa nota. ¿Sabés que sí? Es verdad. ¿Sabés que es verdad? En serio, que es verdad. Es verdad. ¿Y qué pasó? Yo publiqué, perdón el error, me lo voy a contar tal cual. La nota se llamó Los 4 motivos por los cuales hay que comprar acciones de Garovalio y Sorraquín. Garovalio y Sorraquín cotizaban bolsa y había vendido Ipaco. Ipaco era otra empresa química que había vendido. Y había cobrado $400 millones por la venta de Ipaco. Y por bolsa valía $300 millones. Y yo decía, es un momento de comprar caja, tiene liquidez en este momento donde hay un montón de... ¿Va a cobrar esto? ¿Vale menos? O va a repartir un dividendo, o tiene plata para hacer nuevos negocios. Claro. Me agarra, siempre, genio, Rolo Duranión, lo cito, tipo ya mayor de mercado con experiencia, no es que era muy grande en ese momento, pero para mí era grande, ponerle tenía 40 años y me agarra. ¿Qué te dijo? Vení, pibe. Vení, Rusito, no entendés nada de la bolsa. Vos no sabés nada. Me criticó por haber publicado sin saber. Me dice, vos nunca te tenés que hacer esa pregunta. Vos te tenés que preguntar, ¿qué puede hacer con 400 palos en el management si es más probable que lo convierta en 200 o valga 600? Claro. Y él dijo, mirá, terminó comprando, haciendo negocios, un frigorífico, etcétera, que no terminó. Entonces el mercado lo que juzga no es cuánta plata tenés. ¿Cuánta plata podés hacer con lo que tenés hoy? Y hay una bursatilidad. Hay empresas que siempre fueron baratas, que tienen una bursatilidad muy baja. ¿Y por qué? Porque es la credibilidad que tienen los inversores de qué harías vos con ese dinero. Hay tipos que todo lo que tocan es oro. Y la empresa vale 10 veces valor libro. En el exterior es muy fácil verlo, cada vez que Apple lance algo o lo que fuera. Gozan
Después te puedes desilusionar, pero gozan como diciendo, no, este tipo cada vez que hace un negocio va a ser buenísimo. Y hay tipos que cada vez que hace un negocio, no sé por qué me miran a mí cuando digo esto, cada vez que hace un negocio seguramente es malísimo, ¿no? Pero el punto... Siempre se tira, No, bueno, tan malo no es medio troncazo, pero tan malo como se Si me vas a defender no. así, yo lo decía para que... Yo lo decía para... No dijo, no, Sucho, no, dijo, Claro. tan malo no es. ¿Viste cuando decís, bueno, no es para tanto, sos bueno, pero no.